buenas noches con todos. Vengo a contarles la historia de mi bisabuelo, un ex militar de la Segunda Guerra Mundial. Me contó lo siguiente que me dejó helado hasta ahora. Aquí va. En aquel entonces yo apenas tenía 18 años. En ese entonces los altos militares andaban reclutando jóvenes, inclusive sin experiencia para la guerra, pero de todas formas debían participar. Muchos se hacían los enfermos para librarse del reclutamiento, pero muchas veces debían ir de cualquier manera. Yo era un joven inexperto y únicamente había sostenido un arma para mi entrenamiento de servicio. No tenía idea de qué era quitarle la vida a una persona. En ese entonces la situación estaba muy tensa. En ese día en la base militar reclutaron a 2000 soldados, incluyéndome a mí en ese pelotón. Muchos de ellos estaban muy nerviosos, pensando que podrían morir en batalla. Antes de partir a los campos de combate, nos permitieron despedirnos de nuestros familiares. En ese entonces yo tenía a mi esposa y mis 2 hijos. Ese día me despedí de mi esposa y le di un beso a los niños en la frente. Esa fue la despedida más difícil de toda mi vida. Sabía que en cualquier momento podría morir. Luego en la tarde nos transportamos al campo de batalla. Cuando llegamos ahí todo era un desastre. El suelo estaba minado de pólvora y había muchos muertos en todos lados. Yo sentí mucho miedo, pero sabía que debía permanecer fuerte para cualquier situación. En aquel lugar había grandes trincheras y todos nos escondimos ahí con los fusiles en las manos, esperando a cualquier ataque enemigo, cuando de repente se venía acercando un pelotón del equipo contrario. En ese momento, nuestro líder llamado Ricardo dio la orden para que disparemos. Le entramos a plomos a ellos, muchos cayeron abatidos y otros escaparon muy heridos. De mi equipo cayeron 18 soldados. Ese enfrentamiento había sido un desastre total, pero debíamos permanecer en las trincheras. Yo por primera vez sentí la muerte muy cerca y a la vez la adrenalina de haberle quitado la vida a alguien. En lo personal no me agrada la idea, pero era mi obligación como soldado. La noche se aproximó y la oscuridad estaba muy intensa. Únicamente se podía percibir un ambiente inquietante y la sensación de que ahí habían muerto varias personas era algo que hacía que la noche aún sea más escalofriante. Yo tenía un mejor amigo llamado Eric y él había llevado un poco de alcohol y empezamos a tomar algunos tragos, no para embriagarnos, sino para tratar de relajarnos en esa noche tan pesada. Pero debíamos mantenernos muy alerta. En cualquier momento podríamos ser sorprendidos por los grupos enemigos. Esa noche amanecimos por turnos. Al otro día el ambiente seguía pesado y nos ordenaron reunir a todos los muertos del grupo enemigo y quemarlos. A los muertos de mi grupo lo enviaron a sus familiares, algo muy triste. El día transcurrió y para matar el tiempo contábamos algunos cuentos y anécdotas de nuestras vidas. Éramos un grupo muy unido. Aparte de las anécdotas, también lamentábamos la muerte de nuestros compañeros. Ellos tenían esposa e hijos esperándolos en su hogar. Ese día llegó un camión con alimentos. Aunque la comida era poca, por lo menos nos sostenía ese momento. En ese tiempo se pasaba mucha hambre, pero algo era más que nada. Los días pasaron y ya llevábamos 15 días en ese lugar. Yo estaba ansioso por regresar a casa. Me hacía falta mi esposa y mis hijos. Pero en la próxima semana regresaríamos a casa y luego iría a otro pelotón. Ese día pasó muy rápido y se aproximó la noche como las noches anteriores, muy frías y un ambiente pesado. Yo me encontraba acostado en la trinchera al lado de mi amigo Eric cuando de repente nos empezaron a atacar. De pronto todos nos pusimos alerta y empezamos a disparar, pero luego de unos minutos mi equipo estaba cayendo abatido. Las balas que disparamos parecían que no hacían ningún efecto en el equipo contrario. Mi amigo Eric se desesperó y salió huyendo, pero una bala le atravesó el pecho. En ese momento yo observé el cuerpo de mi amigo, pero tenía un enorme agujero y
no parecía una bala común. Mi pelotón observó eso y se sorprendieron mientras no dejaban de disparar. Cada segundo contaba y cada vez un miembro de mi equipo caía abatido. Cuando de pronto empezaron a aparecer muchas luces en todos lados y pudimos observar algo que nunca imaginaríamos. Habían unas criaturas extrañas que no parecían de este mundo, con unas armas inusuales en sus manos largas, y se dirigían hacia nosotros. De un momento a otro en el cielo salió de repente un platillo volador gigante. En ese momento salimos huyendo de ahí. Nuestro líder Ricardo se quedó observando aquello mientras los demás corríamos. Solo observamos cómo se abrió la puerta de abajo de aquel platillo y consumió al líder por completo. Eso nos dejó petrificados. Luego aquello desapareció y las criaturas se marcharon también. Esa noche fue inquietante y nunca imaginamos que podríamos encontrarnos con algo de esa magnitud. De 2000 soldados solo sobrevivimos 145. Esa noche fue un desastre total. Luego nos mandaron a buscar desde la base militar y nadie se atrevió a hablar de aquello por mucho tiempo. Aún estábamos procesando todo e incluso muchos compañeros se suicidaron del impacto que nos causó ver a aquellas criaturas y ese platillo volador. Ya pasó mucho tiempo y ese acontecimiento me sigue perturbando hasta el día de hoy. Me llamo Federico López y vengo a contar esto que me ocurrió hace algunos años. Una vez fui a acampar a un monte situado al sur de la Ciudad de México. Íbamos varias personas, incluyendo niños entre 8 y 10 años, jóvenes de mi edad y algunos adultos. Caminamos durante unas 2 horas hasta que finalmente llegamos a la parte más profunda de aquel cerro. Nos habían dicho que en ese lugar habían pocos animales y poco ruido. Al llegar dejamos nuestras cosas y nos organizamos mientras la noche se aproximaba. El ambiente en el cerro era muy tranquilo y se sentía reconfortante estar en contacto con la naturaleza. Mientras continuábamos con las actividades, algunos montaron las tiendas de campaña, otros recogieron ramas secas para encender la fogata y algunos más empezaron a preparar la comida. Todo marchaba bien y para alrededor de las 10 de la noche todo estaba listo. Nos reunimos alrededor de la fogata, conviviendo todos los que habíamos ido. También nos organizamos para guardias nocturnas. A mí me tocó a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Los niños pequeños, debido a su edad, no hicieron guardia y se quedaron a dormir en una de las tiendas de campaña. Total, cuando llegaron las 12 de la noche fue mi turno para hacer guardia junto a otras 2 personas. Nos sentamos alrededor de la fogata y empezamos a platicar para pasar el rato y hacer que el tiempo pasara más rápido. Pasó alrededor de 1 hora cuando de repente el fuego de la fogata empezó a alterarse y a disminuir su intensidad. Empezamos a ver destellos de color verde saliendo de ella, como si la fogata se estuviera apagando lentamente. Esto era muy extraño porque la fogata tenía suficiente leña como para mantenerse encendida y además no habían corrientes de aire que pudieran apagarla. De repente, después de presenciar este extraño suceso con la fogata, escuchamos a lo lejos en un cerro cercano el alarido de un perro, como si le hubieran pisado la pata, un quejido que resonó muy fuerte. Los que estábamos de guardia nos comenzamos a asustar por este extraño sonido, y aún más porque la fogata parecía haberse apagado por completo, dejándonos en oscuridad total. Alarmados ante la situación, comenzamos a iluminar con nuestras lámparas en todas direcciones, pero no veíamos nada. Pasaron alrededor de 5 minutos cuando de repente el alarido de aquel extraño animal volvió a sonar, pero esta vez mucho más cerca. Uno de los que estaba conmigo intentó encender la fogata, pero esta no prendía por más intentos que hacía. Parecía que aquel extraño animal se acercaba cada vez más hacia nosotros, ya que se escuchaba como si algo se aproximara. Volvió a sonar aquel alarido, pero esta vez a unos escasos 50 metros de donde estábamos. Eso nos heló la sangre, ya que seguimos sin ver nada por más que alumbrábamos. El ambiente
se volvió muy pesado y tenso. Los niños que estaban durmiendo en aquella casa de campaña empezaron a llorar y fue entonces cuando el resto de personas se levantó y nos empezaron a preguntar qué estaba pasando. Nosotros, ya muy asustados, le empezamos a contar lo que sucedía. Todos nos armamos de valor y con ayuda de una escopeta empezamos a ir en busca de aquel extraño animal. Cuando llegamos al punto más cercano donde se había escuchado, no encontramos absolutamente nada. Pero el alarido volvió a oírse, aunque esta vez muy lejos, como si el extraño animal o lo que fuera se hubiera alejado de nosotros. Lo curioso es que cuando regresamos al punto donde estábamos, la fogata comenzó a encender de nuevo, como si fuera magia. No sé muy bien qué era lo que causaba ese lamento, pero se movía muy rápido en la noche y al parecer causó un extraño efecto en la fogata. A lo largo del tiempo, en mi familia se ha contado una historia muy espeluznante que le sucedió hace algunos años a mi bisabuelo paterno, cuando era muy joven y se encargaba de su rancho. El rancho de mi bisabuelo estaba ubicado en Linares, Nuevo León. En aquel entonces, mi bisabuelo era una persona del campo que se dedicaba a la siembra y vendía lo que cosechaba para mantener a su familia. Mi bisabuelo también tenía varios animales en su rancho, incluyendo vacas, chivos, gallinas y algunos caballos. Se dedicaba a criar estos animales y luego los vendía. Mi familia cuenta que un día le ofrecieron 2 chivas a buen precio. No desaprovechó la oferta y las compró sin dudarlo. Sin embargo, según relata, estas cabras parecían extrañas, no porque estuvieran enfermas o algo similar, sino por su comportamiento y forma de mirar, la cual resultaba inusual para él. Mi bisabuelo se dio cuenta de que estas 2 chivas eran muy obedientes y tranquilas. No le costó trabajo alguno meterlas en el corral junto con las demás chivas que ya tenía. Los días pasaban y todo transcurría con normalidad. Mi bisabuelo dividía su tiempo entre el campo y el cuidado de sus animales. Cuando su cosecha estaba lista, salía a venderla y a veces también llevaba algún animal para vender. Nada fuera de lo común ocurrido durante un tiempo. Pero, según cuenta mi bisabuelo, cierta noche sintió la necesidad de ir al baño. Como es típico en los ranchos de antaño, el baño solía estar fuera de la casa y a cierta distancia. Así que salió de su casa y comenzó a caminar hacia el baño. El camino hacia el baño pasaba junto al corral donde se encontraban sus chivas, así que justo cuando estaba pasando por aquel corral, empezó a escuchar unas voces. Mi abuelo, un poco desconcertado por lo que estaba escuchando, comenzó a mirar a su alrededor, pensando que tal vez alguien se había metido. Pero por más que buscaba, no podía determinar de dónde provenían esas voces. Sin embargo, cuando prestó más atención, se dio cuenta de que las voces venían del corral donde estaban sus chivas. Mencionó que al observar detenidamente, notó que las voces provenían de aquellas 2 chivas que había comprado recientemente. Describió que las voces que salían de esos animales sonaban como si se estuvieran ahogando o hicieran pausas para poder tomar aires antes de hablar. Y además la voz que producían estaba distorsionada. Por un momento mi bisabuelo se quedó completamente paralizado y pudo escuchar cómo esas 2 chivas les decían a los demás del corral que huyeran de ahí, que no necesitaban a mi bisabuelo y que deberían ser libres. Cuando mi abuelo reaccionó, empezó a retroceder porque el miedo se había apoderado de él. Pero entonces vio cómo esas 2 chivas se dieron cuenta de que mi bisabuelo las había escuchado. Y después de mirarlo fijamente por algunos segundos, ambas chivas comenzaron a emitir balidos al igual que el resto de las chivas. Mi bisabuelo salió corriendo del lugar, olvidando por completo su necesidad de ir al baño. Rápidamente llegó a casa y se encerró. No podía creer lo que había visto y escuchado, ya que era imposible que 2 chivas hablaran como si fueran personas. Aquella noche mi bisabuelo trató de dormir,
pero le costó mucho trabajo porque no podía sacar de su cabeza todo lo que había pasado. Después de un buen rato, el sueño lo venció. Al día siguiente, con miedo, salió de su casa y se dirigió al corral de aquellas chivas, pero al llegar vio que el corral estaba completamente destruido. La madera estaba mordida y destrozada. Mi bisabuelo no podía creer lo que veía, pero trató de calmarse e ignorar un poco todo lo que había pasado. Sin embargo, alrededor de 3 días después, recibió la noticia de que habían encontrado a sus chivas cerca de un arroyo. Cuando mi bisabuelo se dirigió a ese arroyo, vio una escena que lo dejó impactado, ya que sus chivas estaban sin vida, como si algo las hubiera devorado, pues solo quedaban partes de sus cuerpos, esparcidas por todas partes. Mi bisabuelo conocía a sus chivas, así que se dio cuenta de que las únicas que faltaban eran aquellas 2 chivas que escuchó hablar aquella noche. No intentó buscarlas y nunca volvió a saber de ellas. Pasó el tiempo y nunca supo qué eran realmente esos 2 animales que en algún momento le vendieron y que de manera muy escalofriante escuchó hablar como si fueran personas. Buenas noches. Me gusta mucho oír cada una de las historias que se cuentan aquí. Y bueno, esta vez seré yo la que contará un poco de lo que me viene sucediendo. Anónimo, por favor. Soy una mujer de 30 años del hermoso país Colombia. Desde hace 10 años mi pesadilla comenzó. Me fui a vivir a una casa en arriendo con mi esposo, mi hija y mi niño recién nacido. Desde que llegué sentí una presencia, un ambiente muy pesado, pero pensé entre mí que era pura psicosis. Con el paso de los días empezaron a suceder cosas en aquella casa. Me privaban cada vez que mi esposo salía a trabajar. Lo miraba regresar del trabajo y acostarse a mi lado mirándome con unos ojos rojos horribles. Yo pensé que era parálisis del sueño y empecé a orar. Pero cuando dejaba mi Biblia abierta en el Salmo 91, me la botaban. En fin, cosas que yo sabía que no estaban nada bien. En una ocasión estaba extendiendo la ropita de mi niño cuando sentí como me jalaron de la camisa. Estaba en un muro, caí muy duro y me lastimé el tobillo. Tomé la decisión de mudarme de casa, pensando que la casa estaba embrujada. Pero para mi sorpresa, en la siguiente casa sucedían cosas parecidas. Entonces tomé la decisión de irme a la casa de mi madre, pensando que todo mejoraría. Pero lamentablemente nada fue así. Me seguían sucediendo sucesos muy feos. Me ahorcaban, me decían palabras al oído con una voz horrible. Una de ellas fue muerte. Una noche estaba durmiendo con mi esposo y de repente sentimos que alguien nos observaba. Despertamos y vimos una sombra oscura, alta, encima de nuestra cama. Tenía una rata oscura en las manos y vimos cómo la lanzó encima de nosotros. Lo único que hicimos fue gritar fuertemente y quedamos paralizados. Desde esa noche la situación económica se fue al piso. El dinero llega y se va como el agua. Mi salud empeoró muchísimo, tanto así que estoy recién operada y me esperan más procesos médicos. También se topan gusanos blancos en la ropa que se guarda en los cajones. Demasiadas cosas y no sé qué hacer. Estoy desesperada porque no logro saber qué es lo que me atormenta. Espero poder recibir algún consejo de ustedes y tal vez saber qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por oír mi historia. Hace varios años, cuando todavía era un niño, tenía una perrita de raza pequeña. Esta perrita fue un regalo de mis padres. Me gustaba mucho jugar con ella e incluso se quedaba a dormir conmigo todas las noches. Aquella perrita siempre se quedaba en mis pies. Una noche, después de que juguemos un rato, decidí ir a mi cuarto para dormir. Mi perrita se acomodó en mis pies como de costumbre
y después de un buen rato los dos nos quedamos dormidos. Realmente no sé a qué hora era, pero recuerdo que después de un rato de habernos quedado dormidos, entre el sueño comencé a escuchar los ladridos de mi perrita. Los ladridos eran constantes y fuertes, así que terminaron por despertarme. Cuando desperté, vi que mi perrita miraba fijamente una silla que estaba dentro de mi cuarto. Yo seguía adormilado y no lograba ver bien a qué le estaba ladrando, sobre todo porque mi habitación estaba un poco oscura. Mi perrita continuaba ladrando con insistencia hacia esa silla, la cual estaba volteada mirando en la dirección opuesta. Al ver que mi perrita no dejaba de ladrar a ese punto, me enderecé para poder ver bien y descubrir qué era lo que había ahí, pensando que tal vez mi perrita había visto algún ratón u otra cosa que pudo haberse metido al cuarto. Justo cuando me enderecé y pude ver completamente la silla, les juro que lo que vi me dejó completamente helado. En esa silla vi a un bebé totalmente deforme. Era demasiado espeluznante. Su cara era horrenda y estaba como atorado entre las aberturas que tiene el respaldo de la silla. Yo claramente veía cómo se movía, como si estuviese tratando de desatorarse. En ese momento me entró un escalofrío horrible en todo mi cuerpo y creo que fue tanta mi impresión que terminé desmayándome, ya que no tengo otro recuerdo de lo que pasó justo cuando vi a ese extraño ser. Cuando desperté, lo primero que hice fue verificar si mi perrita estaba en mis pies. Al ver que sí, recordé lo que había visto en la silla. Con temor, me levanté de mi cama para revisar la silla, pensando que tal vez fue una pesadilla o que pude haberme confundido, y lo que vi en la noche fue algún pantalón o una sudadera que podría haber dejado sobre ella. Cuando me acerqué a la silla y no había nada, me asusté un poco, pero comencé a dudar si fue real o no lo que me pasó. Se lo conté a mis padres, pero nunca me creyeron. Pensaron que tal vez había sido una horrible pesadilla. Pasó el tiempo y jamás me volvió a suceder lo mismo. Después de varios años, nació mi hermana. Cuando ella tenía alrededor de 5 años, siempre se despertaba llorando en las noches porque decía que la asustaban. Yo le preguntaba siempre qué era lo que le asustaba y ella solo decía: el bebé monstruo me asusta siempre que estoy en mi cuarto. Cuando dijo eso, lo primero que se me vino a la mente fue aquel extraño bebé que yo vi cuando también estaba chico. En ese momento mis papás empezaron a creer que lo que a mí me había pasado no fue solo un mal sueño y que realmente aquella noche había visto algo. Mis papás decidieron que lo mejor era cambiarnos de casa y desde ese día mi hermana pequeña dejó de asustarse. Realmente no sé qué era ese extraño bebé y lo verdaderamente inquietante era el por qué estaba deforme.